Hola, hoy abordaremos de manera genérica el tema reconocimiento del imputado dentro del proceso penal. Para ello, primeramente vamos a establecer qué es el reconocimiento, lo cual es un acto formal con el que se intenta conocer la identidad de una persona mediante la intervención de otra, quien afirmará o negará haberla visto en determinadas circunstancias al verla entre varias. Para no errar un reconocimiento de personas, es necesario tomar en cuenta los siguientes factores epistemológicos para así verificar cuándo es confiable y cuándo no un reconocimiento. El primero de ellos son los factores del testigo, las cuales son aquellas circunstancias que permiten evaluar la confiabilidad del reconocimiento de una persona. Para ello se enlistan las siguientes: procesos atencionales, es decir, la capacidad atencional puesta en el sujeto que se pretende reconocer. 2. Procesos perceptivos, es decir, es un proceso de percepción del hecho y de las características del rostro del sujeto que posteriormente se reconocerá por parte de un testigo o víctima. 3. Edad del sujeto recognoscente, ya que si es de una edad más avanzada o un niño, hay más posibilidad de que esta información sea errada, y si es una persona de edad madura, hay menos posibilidades de equivocación. 4. La calidad del sujeto reconocente, ya sea como víctima o como testigo. 5. Violencia y estrés de la víctima, en los casos en que la víctima sea sometida a un escenario de violencia u otro que le genere un estado de estrés durante el suceso, son indicadores de disminución de la exactitud tanto del hecho principal como en la identificación del autor. 6. Identificación de personas de otra raza. La raza del testigo o víctima como sujeto reconocente, pues la evidencia empírica apunta a que las personas tienen una mayor capacidad para reconocer rostros del mismo grupo racial o étnico al que pertenecen. Es decir, si la persona pertenece al mismo grupo étnico o grupo racial, será más fácil la identificación de este. El segundo factor son los factores de suceso, siendo estos los que se encuentran fuera del control del sistema de justicia, mismas que no atañen propiamente a las características individuales del testigo, pero que eventualmente pueden influir en la percepción del rostro del sujeto agresor, es decir, circunstancias específicas en las que sucede el hecho delictivo y que influyen en el momento de la adquisición de la información. 1. Duración del proceso y tiempo de exposición del rostro. A mayor duración del mismo, se incrementarán las posibilidades de que la víctima visualice el rostro del sujeto agresor. B. Condiciones de iluminación y distancia. Es la mayor o menor iluminación que existen durante el desarrollo del hecho, lo cual permite al testigo o a la víctima visualizar el rostro y características del sujeto sobre quien se realizará la identificación futura. Otro aspecto que también influye es el uso de disfraz. Hay que considerar si durante el suceso el agresor utilizó algún tipo de disfraz, ya sea antifaz, pasamontañas, máscara, o algún disfraz de otra índole. Siendo estos factores que escapan al control del sistema. Y por otra parte tenemos aquellos que sí son controlables por el sistema. Ejemplo, los factores del sistema que hace referencia a la forma en que se llevan a cabo tales procesos de identificación con el objeto de tener parámetros para la determinación de qué tan confiables o no resultan ser, dependiendo de la neutralidad o sugestividad del procedimiento. En este factor se utiliza la famosa rueda de personas, que consiste en un desfile de varias personas a fin que una persona pueda reconocer al indicado. Sin embargo, también se siguen ciertas reglas para tener una mayor confiabilidad. Su composición es el primer componente para evitar errores en su identificación en la rueda. Tiene que ver con las características de los sujetos que la integrarán, pues será a partir de la descripción que haga el testigo víctima del sujeto agresor que se determinarán los cebos o rellenos que deberán integrar la rueda. Solo así podrá lograrse la imparcialidad de este tipo de procedimientos de identificación. El tamaño de la rueda también es de vital importancia a considerar, ya que se tendrá el número de personas que participarán
tomando en cuenta el número de sus integrantes para establecer un margen suficiente de error en el descarte de un sospechoso inocente. Para ello es necesario establecer un parámetro de 6 a 12 personas, según estudios psicológicos. Esto es en cuanto al tamaño nominal, claro. En el funcional se establecerá de acuerdo a los rasgos de las personas, tal y como hemos hecho mención. Y como decimos, según la psicología, los estudios psicológicos, el rango que se debe establecer es de 6 a 12 personas. Otro aspecto a considerar en la rueda es si será simultánea o secuencial, es decir, si pasarán al mismo tiempo todas aquellas personas que coincidan con los rasgos físicos o será uno por uno. La psicología experimental recomienda desde luego la secuencial. De igual manera, nuestra legislación prevé esta situación estableciendo únicamente que se permite las secuenciales. Es decir, en nuestra legislación nunca vamos a tener una rueda simultánea, siempre va a ser secuencial. Otra técnica que se utiliza en la rueda es la del doble ciego, que implica que el policía que dirige la investigación y quien ha sido el responsable de filtrar al sospechoso para integrar la rueda a fin de confirmar si es o no el autor del hecho delictivo, mediante el señalamiento del testigo víctima, no debería ser quien lleve a cabo el procedimiento de identificación, sino que debe ser utilizado otro homólogo con las mismas funciones de investigación de la policía, pero que no se encuentre contaminando la investigación y desconozca quién es el sospechoso que ha sido integrado a la rueda, con lo cual no habrá posibilidad de un actuar sugestivo de su parte y se garantizará la imparcialidad del procedimiento. Otros aspectos que debemos de considerar en la integración de esta rueda y en el reconocimiento de las personas y que no deben pasar por alto son la seguridad o confianza del sujeto cognoscente, rapidez de respuesta en el señalamiento, reconocimiento fotográfico previo y el posterior en la rueda para así ir corroborando y contrastando la información de reconocimiento de personas. En nuestro sistema de justicia, en sus artículos 277, 278 y 279, nos establecen las reglas que deben de seguirse para la identificación de una persona. Sin embargo, dichos preceptos quedan vagos en cuanto al estándar que debe exigirse para el reconocimiento de una persona, ya que se puede caer en un falso positivo. Por ello, la necesidad de no solo apoyarse en el dicho de la víctima o testigo, sino que éste se debe corroborar con los factores a los que hemos hecho mención anteriormente. Sin embargo, el Código Nacional nos establece estos parámetros epistemológicos, los cuales son: 1. La exigencia de la práctica del doble ciego, a la que ya hemos hecho mención. 2. Es la imparcialidad en el reconocimiento. Es decir, en la rueda se debe de exigir que deberá estar compuesta por un conjunto de personas con características físicas similares a las del imputado. El tercero es la forma de presentación de rueda, que como ya hemos dicho debe ser secuencial. Y el último de ellos es el descarte de reconocimiento por fotografía, si el sospechoso está disponible. Por otra parte, también tenemos los contraepistémicos, de los cuales destacan la protección externa del sospechoso, es decir, en la rueda debe de estar forzosamente su defensor. Sin embargo, aquí yo quiero decir que yo dudo que el hecho de que esté su defensor nos sirva para calcular efectivamente la vialidad y la corroboración que se pueda dar en algún momento. Sin embargo, pues esto se hace para protegerlo, ¿no? 2. La protección del sujeto que participará en el reconocimiento, es decir, que cuente con un escenario de tranquilidad, disminuyendo el temor o estrés que origina la confrontación directa con el sospechoso, y que no es uno que integra la rueda del reconocimiento. La protección de víctimas especiales en otros casos es la particularidad de la víctima o la naturaleza de la agresión de la que ha sido dicho objeto, lo que justifica una mayor protección al participante en el procedimiento. Si bien estas prácticas que establece nuestra legislación son buenas, como hemos dicho, quedan vagamente, ya que se debe considerar lo siguiente previo al reconocimiento. 1. Que el testigo visualice de manera individual al sospechoso, posteriormente de haberse cometido el hecho que la ley señala como delito. 2.
Evitar retroalimentación de testigos. 3. El testigo víctima debe ser cuestionado en la entrevista inicial sobre el tiempo que tuvo de oportunidad de visualizar el rostro del sujeto del agresor y la circunstancia en que se hubiesen sucedido los hechos, y este debe proporcionar libremente las características del agresor. En caso de no existir una descripción previa, que no se realice la práctica de la rueda. Durante el reconocimiento se debe tomar en cuenta que los integrantes reúnan características similares y que dar una constancia visual del reconocimiento. Si el testigo ha fallado ya en una identificación, no volver a hacerlo partícipe de un nuevo procedimiento de reconocimiento, evitar sugestividad y hacerle saber al testigo víctima que el agresor podría no estar presente en la rueda y que identifique o no se continuará investigando. Otro aspecto que influye en gran medida es si pertenecen al mismo grupo étnico o raza. Como ya hemos hecho mención, estos factores se deben de tomar en cuenta, ya que va a ayudar a que exista mayor confiabilidad. Y por último, quiero hacer mención que el puro reconocimiento fotográfico no se tomará en cuenta para que la información sea confiable ni para que se vincule a proceso, según lo dispuesto en la tesis con número de registro 2017-77-3, ya que para ello existen formalidades de las cuales ya hemos hecho mención. Es decir, se debe de seguir esa rueda bajo ciertas circunstancias y bueno, todo lo que hemos dicho. Asimismo, quiero recordar que la verdad absoluta en el proceso penal no se puede probar al 100%, pero se procurará estar lo más allegado a la verdad en base a la corroboración de datos que se vierta y los hechos que se manifiesten. Es cuanto, espero pues haya quedado un poco claro lo que es el reconocimiento de personas. Gracias.